Hola a todos, y estamos grabando nuestro ejercicio número 14, aplicando lo que es el método del ion-electrón, y esta vez vamos a ver el caso, donde tenemos la oxidación del sulfato ferroso a sulfato férrico en medio ácido. No olvides suscribirte para ver más contenido que estaremos compartiendo en este mismo canal. Y este ejercicio nos dice: el sulfato ferroso reacciona con el ácido hipobromoso y ácido sulfúrico para dar sulfato férrico, bromuro férrico y agua. Una vez que nos dan una reacción de este tipo escrita, lo que debemos hacer es siempre identificar las fórmulas de los compuestos que nos están mencionando en esta reacción. Entonces, lo primero que debemos hacer es escribir la reacción en fórmulas como nos está narrando la parte teórica. Nos están hablando de la reacción del sulfato ferroso con el ácido hipobromoso, el ácido sulfúrico, y como productos nos da el sulfato férrico, el bromuro férrico y el agua. Es esta la manera de escribir la reacción, donde el lado izquierdo se está refiriendo a nuestros reactivos y el lado derecho a nuestros productos. Una vez escrita y después de haber identificado correctamente las fórmulas de cada uno de los compuestos, tanto reactivos como productos, el siguiente paso es identificar los cambios en los estados de oxidación que están ocurriéndole a nuestros reactivos para pasar a formar los productos. Es decir, debemos identificar las valencias con las cuales están trabajando cada uno de los elementos en nuestra reacción. Los primeros que podemos identificar: el primero es el hierro, donde el hierro está trabajando dentro del sulfato ferroso con su estado de oxidación de +2 y está pasando como producto a pasar el sulfato férrico. También el bromuro férrico, en ambos casos, está trabajando con su estado de oxidación de +3. Entonces, este es un cambio en el estado de oxidación en el hierro, que está pasando de reactivo a producto. Ahora, otro elemento que está cambiando es el bromo, porque para ser el ácido hipobromoso, el bromo debería estar actuando con su estado de oxidación de +1, y vemos que en el producto está como bromuro férrico, donde el bromuro está actuando con su estado de oxidación de -1. Este es otro cambio. El resto de los elementos, tanto el oxígeno, azufre e hidrógeno, están manteniendo su estado de oxidación. Es por eso que no vamos a tomarlos en cuenta para formular nuestras semireacciones. En los tres casos, para el oxígeno, estamos trabajando en todo momento con su estado de oxidación de -2, como reactivos y como productos. Lo mismo pasa con el hidrógeno, que está con su estado de oxidación de +1, en el lado de los reactivos y también en el lado de los productos. Lo mismo pasa con el azufre. El azufre está actuando con su estado de oxidación de +6, tanto como reactivo como producto. Ahora, una vez que hemos identificado cuáles son nuestros cambios y entre cuáles está ocurriendo los cambios o las modificaciones, las alteraciones, los movimientos electrónicos, vamos a pasar a identificar sustancia por sustancia, según su naturaleza, qué es lo que ocurre con estos al estar en medio acuoso. Y nos vamos a ayudar con esta tablita que nos explica o nos resume, según la naturaleza del compuesto, qué es lo que va a ocurrir a este al estar en estado acuoso. Resulta que algunos, al estar en estado acuoso, se disocian, pero otros no se disocian, y aquí tenemos una lista. El primero que tenemos es el sulfato ferroso, nuestro primer reactivo. Esta es una sal inorgánica, entonces, según nuestra tablita, se disocia. ¿Cómo se va a disociar? Separándose el anión del catión, porque el agua tiene la capacidad de estabilizar este tipo de sustancias al estar rodeados de agua. Y se va a disociar de esta manera, liberando al catión, que es el hierro, y separándolo del anión, que es el sulfato. Entonces, no nos olvidamos de las cargas. El hierro mantendrá con su carga de +2 y el anión, que es el sulfato, con su carga de -2. El otro compuesto que se va a disociar es el ácido hipobromoso, porque nos dice que los ácidos se disocian. ¿Cómo se van a disociar?
los ácidos se disocian liberando el hidrógeno ácido que tienen y dejando el resto de la molécula con una carga negativa. Es decir, de esta manera, el ácido hipobromoso tiene un hidrógeno ácido, entonces lo va a liberar y el resto de la molécula, que es el bromo y oxígeno, van a llevar una carga neta de -1. Esta es la manera de disociar un ácido. El siguiente compuesto es el ácido sulfúrico. También se va a disociar, pero esta vez no lo vamos a disociar porque no va a interferir en la formación de nuestras semirreacciones. Entonces vámonos a nuestro primer producto, que es el sulfato férrico. Y este, por ser una sal, se va a disociar. Nos interesa porque entre estos es donde está ocurriendo la transferencia electrónica. Una vez que nuestro sulfato férrico llegue a disociarse, nos va a liberar 2 hierros y 3 sulfatos, de esta manera. Y de esta manera va a liberar los aniones de los cationes. El siguiente compuesto es el bromuro férrico, que también es una sal. Entonces también se va a disociar, liberando a su catión de sus aniones, porque esta sal tiene un hierro que tiene un estado de oxidación de +3 y está unido a 3 bromuros, donde cada uno tiene una carga de -1. Es decir, se va a disociar de esta manera, liberando un hierro y 3 bromuros. Ahora que hemos llegado a disociar estas moléculas según su naturaleza, vamos a tomar los pares que nos interesa. Recordemos que se están disociando y además se están formando transferencias electrónicas. Entonces nuestro primer par va a ser el hipobromito, que pasa a bromuro. Vamos a verificar que estamos tomando las proporciones que se están generando por la disociación de nuestras sales. Recordemos que para haber obtenido nuestro bromuro, se han liberado 3 bromuros de la disociación de una sal de bromuro férrico. Entonces estamos anotando esa misma proporción. Vamos con la siguiente semirreacción. La siguiente semirreacción está entre el hierro +2 y el hierro +3. Aquí tenemos el hierro +2 y pasa a hierro +3, pero recordemos de dónde está viniendo. Está procediendo del sulfato férrico, de donde se liberaban 2 cationes de hierro +3. Entonces estamos anotando el coeficiente numérico que acompaña a la disociación de esta sal, es decir, 2 hierros +3. Ahora que ya tenemos identificadas todos nuestros cambios que son o que están englobados en estas 2 semirreacciones, vamos a proceder a igualar las semirreacciones a través de balances de masa y a través de balances de carga. Vamos con el primero. Tenemos el hipobromito que pasó a 3 bromuros. Entonces, el primero nos dice, para el balance de masa, siempre vamos a verificar átomos que sean distintos de oxígeno y de hidrógeno primero, y solamente vamos a poner números, coeficientes numéricos que nos ayuden a igualar estas proporciones. Y vemos que en el lado derecho, que es en los productos, tenemos 3 bromuros, 3 átomos de bromo, pero en el lado de los reactivos apenas tenemos 1. Entonces pondremos un 3, de tal manera que se iguale la proporción de bromo que tenemos en los reactivos y en los productos. Pero al poner este 3, estamos triplicando no solamente el bromo, sino el oxígeno que acompaña al bromo, al hipobromito. Entonces ya tenemos 3 oxígenos y este balance de masa nos dice que el segundo paso es igualar los átomos de oxígeno. Y para igualar los átomos de oxígeno vamos a agregar moléculas de agua en la proporción en la que sean necesarias. Entonces, como nos faltan 3 oxígenos en el lado de los productos, agregaremos 3 moléculas de agua. De esta manera hemos igualado la proporción de oxígeno, tanto en reactivos como en productos, pero el agua viene acompañada de hidrógeno y de eso nos habla la tercera parte en el balance de masa. Cuando nos falten hidrógenos, agregaremos protones en la misma proporción que sean necesarios. En nuestro caso, tenemos 6 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Entonces agregamos 6 protones en el lado de los reactivos. Ahora,
Una vez que hemos terminado con el balance de masa, procedemos al balance de carga, que nos indica que debemos agregar electrones para llegar a igualar estas cargas. Entonces nos fijamos que en el lado de los productos está solamente el bromuro y tenemos 3 bromuros, es decir, que representan también a 3 negativos. El agua no aporta carga, entonces en el lado de los productos tenemos 3 negativos. En el lado de los reactivos teníamos 3 hipobromitos que representarían 3 negativos y 6 positivos. En total harían 3 positivos. 3 positivos en el lado de los reactivos y 3 negativos en el lado de los productos. No están igualadas las cargas. Entonces agregaremos 6 electrones que son 6 negativos de tal manera que la carga neta de los reactivos sea igual a -3 como tenemos también en el lado de los productos, 3 negativos. Así hemos igualado en carga y en masa la primera semirreacción. Ahora vamos con la segunda. En el balance de masa nos indica que debemos o podemos agregar coeficientes numéricos de tal manera que átomos que sean distintos de oxígeno y de hidrógeno puedan igualarse. Y tenemos 2 hierros más 3 en el lado de los productos y solamente un hierro más 2 en el lado de los reactivos. Entonces acomodamos un 2. De esta manera están igualados los hierros. No necesitamos agregar oxígenos porque en ningún lado existen oxígenos y por tanto tampoco hidrógenos porque en ningún lado contiene hidrógenos extra. Entonces con esto ya está igualada nuestra primera semirreacción en masa. Procedemos al balance de carga, que nos dice que debemos agregar electrones de carga negativa para igualar la carga. Ahora nos fijamos. Al poner ese 2 estamos duplicando no solamente el hierro, sino la carga que aporta el hierro. Es decir, tendremos 2 por 2, 4 positivos en el lado de los reactivos y 2 por 3, 6 positivos en el lado de los productos. Entonces agregaremos 2 electrones en el lado donde tenemos más cargas positivas para neutralizar algunas de ellas y que las cargas sean iguales. Ahora sí tenemos 4 positivos en el lado de los reactivos y 4 positivos en total en el lado de los productos. Ahora que hemos igualado ambas semirreacciones, lo que debemos hacer es intercambiar estos coeficientes que acabamos de encontrar. En el primer caso tenemos 6, en el segundo tenemos 2. Intercambiamos estos coeficientes. A la primera semirreacción multiplicaremos por 2 y a la segunda por 6. De tal manera que si a la primera multiplicamos por 2, tendremos en total 3 por 2, 6 hipobromitos, 3 por 2, 6 bromuros, 3 por 2, 6 moléculas de agua, 6 por 2, 12 protones y veamos los electrones. 6 por 2 hacen un total de 12 electrones. Vamos con la segunda semirreacción, donde tenemos 2 hierros. 2 por 6 hacen un total de 12. Lo mismo va a pasar con los productos. 2 por 6 hacen un total de 12. Y vamos con los electrones. 2 por 6 hacen un total de 12. Y desde ya podemos simplificar los electrones que están tanto en el lado de los reactivos como en los productos. Y sumamos las 2 semirreacciones que acabamos de encontrar. Nos quedarán 6 hipobromitos que forman 6 bromuros, 12 cationes de hierro más 3, 6 moléculas de agua y en el lado de los reactivos nos quedarán 12 cationes de hierro más 2 y 12 protones. El siguiente paso es subir estos coeficientes a nuestra reacción principal. Aquí está el resultado de nuestras operaciones y la suma de nuestras 2 semirreacciones. Aquí tenemos nuestra reacción principal. Entonces vamos acomodando estos coeficientes que acabamos de encontrar. Dice que tenemos que tener 12 cationes de hierro más 2 y entonces ponemos 12 de tal manera que obtengamos también esa misma proporción que nos está indicando el resultado de nuestras semirreacciones. Nos dice que debemos obtener 6 hipobromitos y al poner ese 6 estamos obteniendo la proporción que nos indica. Ahora vamos a ver los protones. Los protones que hemos marcado en verde provienen siempre
de los ácidos. Y en el lado de los reactivos tenemos dos ácidos. Uno es el hipobromito y otro es el ácido sulfúrico. Entonces dice que deberíamos tener 12 protones, pero ya tenemos 6 en el hipobromito. Entonces, para igualar las proporciones o la proporción de protones, ponemos un 3 al ácido sulfúrico, de tal manera que tengamos 6 protones más los 6 que teníamos en el ácido hipobromoso. Ya tenemos nuestros 12 protones. Así hemos igualado nuestros protones en el lado de los reactivos. Vamos al lado de los productos. Dice que deberíamos tener 6 aguas. Estamos acomodando el último al final para ver qué es lo que pasa con el resto. Dice que deberíamos tener 6 bromuros, pero ya teníamos 3. Entonces ponemos un 2, de tal manera que 3 por 2 hacen un total de 6. De esta manera estamos igualando o estamos alcanzando la proporción de bromuros que nos indica que deberíamos de obtener, que es un total de 6. Ahora vamos con el hierro. Dice que debería haber 12 hierros más 3, pero ahí tenemos dos fuentes de hierro. Uno es el sulfato férrico y el otro es el bromuro férrico. Entonces, para obtener 12, vamos a poner un 5, porque 5 por 2 hacen 10, más 2 que ya tenemos en el bromuro harán un total de 12. Vamos a verificar que esta distribución sea correcta. Recordemos que los coeficientes que estamos obteniendo nos están llevando a proporciones totales, pero aquí teníamos fuentes distintas, tanto del hidrógeno en el lado de los reactivos con los protones y el hierro que tenemos en el lado de los productos, que viene a ser o se ha distribuido en dos productos distintos. Es por eso que estamos distribuyendo estas proporciones, pero estamos alcanzando la cantidad total que nos indica. Ahora, para verificar que lo que hemos hecho es correcto, siempre vamos a verificar que lo que está en el lado de los reactivos sea igual y en la misma proporción que lo que tenemos en el lado de los productos. De esta manera estamos siguiendo el principio de conservación de la materia, que nos indica que todo lo que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Es decir, tenemos que hacer un recuento de cada uno de los elementos para verificar que estén en la misma proporción en ambos lados de la reacción. Y empezamos con el hierro. En el lado de los reactivos está como sulfato ferroso y tenemos 12. En el lado de los productos tenemos dos fuentes de hierro que habíamos mencionado. Uno es el sulfato férrico y otro es el bromuro férrico. En el sulfato férrico tenemos un total de 10. En el bromuro férrico tenemos 2, es decir, 10 más 2 hacen un total de 12. El hierro está igualado. Vamos con el bromo. El bromo está presente en el ácido hipobromoso y tenemos 6. En el lado de los productos está el bromo en el bromuro férrico y ese 2 multiplica toda nuestra molécula, es decir, 3 por 2 hacen un total de 6. Están igualados estos dos elementos. Vamos al azufre. El azufre está en dos fuentes en el lado de los reactivos, en el sulfato ferroso y en el ácido sulfúrico. Entonces, en el primer caso tenemos 12 y en el siguiente tenemos 3, que está presente en el ácido sulfúrico. Hacen un total de 15. Veamos qué pasa con nuestros productos. En nuestros productos está solamente en el sulfato férrico y ese paréntesis nos está indicando que el subíndice 3 multiplica a todo lo que está dentro de la molécula, dentro del paréntesis, es decir, 3 por 1 hacen un total de 3, pero ese 5 que está ahí adelante, ese 5 en rojo, multiplica también todo lo que está delante. Es decir, habrá 5 veces más hierro, 5 veces más azufre, 5 veces más oxígeno. Es decir, hacen un total de 15. 3 por 5, 15 azufres. Ahora vamos con el oxígeno. Tenemos 3 fuentes de oxígeno, entonces tenemos que hacer una sumatoria. 12 por 4 hacen un total de 48. El oxígeno en el ácido hipobromoso tenemos 6. Y el oxígeno que está presente en el ácido sulfúrico hacen un total de 12. La sumatoria de estas 3 proporciones distintas de oxígeno hacen un total de 66. Vamos a ver en el lado de los productos qué es lo que ocurre. Tenemos oxígeno en el sulfato férrico.
y por cada sulfato férrico existe 4 sulfatos, 4 o 3 sulfatos, pero el 5 nos está indicando que todo eso se multiplica, es decir, 4 por 3 hacen 12, 12 por 5 hacen un total de 60 y tenemos otra proporción de oxígeno que está en el agua, que hacen un total de 6, es decir, 60 más 6 hacen 66. El oxígeno está igualado. Vamos con el hidrógeno, está presente en el ácido hipobromoso y en el ácido sulfúrico. En el ácido hipobromoso tenemos 6 y en el ácido sulfúrico también tenemos 6. 3 por 2 hacen 6, un total de 12. Y el hidrógeno está presente en el lado de los productos en el agua, donde ya tenemos 6 por 2, un total de 12. Entonces, cada uno de los elementos en nuestra reacción está igualada. Esto verifica que hemos hecho correctamente las operaciones, la identificación de nuestras semireacciones y la igualación, la distribución de los elementos que acabamos de encontrar en la sumatoria de nuestras semireacciones son correctas. Ahora, vamos a verificar cuáles son las sustancias que se oxidan o la sustancia que se oxida, la sustancia que se reduce según nuestra recta de números enteros. La sustancia que llegue a incrementar su estado de oxidación, es decir, de llegar a números más positivos, es la sustancia que se está oxidando. Y en nuestro caso es el hierro, que está pasando de su estado de oxidación de +2 a +3. Está variando en una posición. Y también podemos verificar lo mismo al ver nuestra semireacción. Vean que para pasar de hierro +2 a hierro +3 se está liberando electrones, pero mencionamos que debería moverse solo una posición, pero vean que es una doble proporción, doble de hierro +3, doble de hierro +2, que hacen un total también de doble de electrones movilizados. Entonces, es por eso que estamos viendo 2 electrones, pero la relación de pérdida electrónica o de movilidad electrónica corresponde solamente a un electrón, que es la posición en la que está avanzando el hierro. El hierro entonces se está oxidando en este proceso. Verificamos con la variación en su estado de oxidación y se muestra también en la semireacción identificada. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el proceso inverso? Cuando vemos un proceso de disminución en su estado de oxidación de una sustancia. Ese es el proceso de reducción y es opuesto a la oxidación. Si uno implica pérdida electrónica, este proceso de reducción implica ganancia de electrones. Y podemos ver que la sustancia que está ganando electrones en esta tabla podemos identificarlo como el bromo, que está pasando de +1 a -1 y está avanzando en 2 posiciones. Pero vemos que en nuestra semireacción hay el triple de bromo y es por eso que estamos viendo también el triple del movimiento electrónico. Como dijimos, deberían ser 2 posiciones, pero como tenemos triple bromuro y triple hipobromito, estamos viendo también el triple de los electrones, que deberían de haber sido solamente 2. Entonces, de esta manera explicamos que encontremos 6 electrones en nuestra semireacción. Entonces, quien se está reduciendo es el hipobromito, es decir, el ácido bromhídrico, y se está oxidando el hierro. Pero el hierro, ¿dónde? Tenemos que hablar del compuesto del que está partiendo cada uno de nuestros elementos que se están oxidando o reduciendo en nuestro proceso. Entonces, la sustancia que se oxida es aquella que llega a perder electrones, es aquella que libera electrones. Y como está liberando electrones, está proporcionando esos electrones a otro. Es decir, otro va a ser el que se reduzca. Por eso, la sustancia que se oxida es el agente reductor. Y en nuestro caso, es el sulfato ferroso. Recordemos que los elementos no están solos, sino son parte de un compuesto. Y el hierro que se está oxidando es parte del sulfato ferroso. La sustancia que se reduce es aquella sustancia que llega a ganar electrones. Y al ganar electrones, lo que está haciendo es quitar electrones a otra sustancia. Entonces, esta
esta sustancia que se reduce es el agente oxidante, porque genera oxidación en otro. Y la sustancia que se reduce, o el agente oxidante, o aquella sustancia que está ganando electrones en nuestro proceso, es el ácido hipobromoso. Recordemos que el hipobromito que identificamos, o el bromo que está movilizando electrones, es parte del compuesto, del reactivo del que estamos partiendo, que es el ácido hipobromoso. Espero que hayas podido comprender la resolución y cada etapa que hemos descrito en este ejercicio. No olvides suscribirte y revisar nuestras listas de reproducciones, porque tenemos una serie de ejercicios que te van a ser de mucha utilidad. No olvides compartir este ejercicio y dejarnos tu like para que podamos seguir grabando más videos que te sean de utilidad. Que tengas un lindo día.